La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Donde queremos acercarnos progresivamente a la vida, a las opiniones de actores muy relevantes de El Salvador, de Centroamérica y a nivel internacional. Este es un segmento donde precisamente vamos a hablar de la vida de los personajes que nos van a acompañar, pero también de sus opiniones, de sus logros, de sus puntos de vista sobre la realidad nacional, sobre los grandes acontecimientos que están marcando esta época en El Salvador y en el mundo. Hoy tenemos a un invitado especial. 25 años después, nuevos acuerdos, ¿para qué? En su primera entrevista exclusiva a un medio nacional o internacional, desde su nombramiento hace un mes por el secretario general de las Naciones Unidas, nos agrada que el embajador Benito Andión haya aceptado nuestra invitación al primer programa de Focos y a la primera entrevista de Zoom. Embajador, bienvenido a inaugurar este programa con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Es un privilegio estar con ustedes esta noche. Es también un honor agregado el ser el primer participante en este programa, al que le deseo muchísimo éxito, así como el entrevistador, mi amigo don Alberto Arene, ha tenido a lo largo de su carrera profesional y por eso es tan reconocido. Muchísimas gracias. Bueno, este es un segmento que se llama Zoom y debo de confesarte que con lupa gruesa hemos estado buscando al primer invitado y tienes muchísimos méritos para ser precisamente el primero. Tú has tenido una relación muy especial con El Salvador. A El Salvador le dedicaste buena parte de la década del 80 y también desde 1991 a 1994, mucho tiempo y esfuerzos para impulsar la paz, la democracia y la reconstrucción nacional. ¿Cómo te sientes de regresar al país por el que tanto has trabajado y con el que te has identificado mucho? Bueno, pues es una oportunidad no buscada que la vida me colocó enfrente y que en realidad pues no solamente significa un gran reto, sino es un grandísimo honor el haber recibido la designación del secretario general, el haber sido seleccionado por los actores principales en la vida nacional de El Salvador para acompañarles en este ejercicio, en este nuevo ejercicio de búsqueda de un mejor país, de un país más justo, más equitativo, más creciente, más estable, más sostenible. Pero volviendo a aquellos años que marcaron nuestra historia, pero también la tuya, ¿qué recuerdos tienes de esa experiencia única que viviste en El Salvador? Yo sé que fuiste testigo, pero también actor de acontecimientos muy importantes. Así es, así es. A esta pregunta puedo inferirle otra que con frecuencia entre diplomáticos se pregunta, que quiere decir, ¿cuál ha sido el país en el que más contento has estado, el país que más te ha gustado? Mi respuesta invariable e inmediata ha sido siempre El Salvador. Los momentos en mi vida profesional que pasé en este país son incomparables con el resto de las adscripciones, como llamamos nosotros, que he tenido a lo largo de mi carrera diplomática, que terminó en la fase bilateral y para mi gobierno el mes de diciembre. Bueno, son 40 años, ¿verdad? 4 décadas de vida diplomática. Así es. En uno de los países latinoamericanos, México, que más se ha distinguido precisamente por la diplomacia y por su política exterior y que ha jugado un papel muy importante ciertamente en Centroamérica y en esos años de conflicto y de solución política del mismo. Pero ¿hay alguna experiencia que te marcó, alguna experiencia particular?
Entiendo que tuviste un rol importante cuando fue el secuestro de la hija del presidente Napoleón Duarte. Entiendo que tuviste una participación, no sé si fue discreta o si esto se hizo público después, pero me gustaría que nos comentara brevemente. Bueno, el evento aquel de triste recordación, como se dice en El Salvador, por una parte, pero de gran alegría por la otra, que constituyó también, al igual que UNUSAL, un hito en las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja, porque fue la operación más perfecta que jamás se realizó en el mundo en relación a un canje de esta naturaleza. Pero lo importante no fue el hecho de que se haya realizado este acuerdo, ¿no?, sino que en el aspecto humano fue una de las cosas que más me ha marcado en mi carrera, que a la Embajada de México, y al igual que otras embajadas que pertenecíamos a un grupo de amigos permanentes, que somos hermanos desde hace muchos años de El Salvador, nos correspondió una parte a cada quien de esa operación de canje, digámoslo así. Y a mí en lo personal me tocó la responsabilidad de la recepción de los lisiados de guerra, entre quienes había, al igual que de todas las partes que estuvieron en el conflicto, pues jóvenes, muy, muy jóvenes, que realmente dolía ver cómo ese conflicto era tan duro para la juventud de aquel entonces y cómo marcaba para siempre a los que participamos o que fuimos testigos de ese acontecimiento. De manera que estaban en las áreas de conflicto que hubo que sacar para su curación al exterior. Exactamente así. Bueno, la historia está ahí para quien tenga la curiosidad. Fue una operación muy compleja, pero sobre todo el aspecto humano del toque con estos niños, con estos jóvenes, con estos adultos, con mucha gente de gran edad que también fue evacuada. Eso marca a cualquiera, porque entonces comprende uno de cerca la tragedia de la guerra. Y eso fue lo que me motivó para después participar en los primeros intensos de diálogo. Después haber vuelto, la casualidad me regresó a El Salvador con UNUSAL, particularmente no con la UNUSAL, sino con la participación de México, que me tocó a mí como responsabilidad coordinar, y luego haber sido designado embajador de México aquí durante esos años, después de los acuerdos en los que la implementación y la creación, el ver el nacimiento de nuevas instituciones, también me marcó. Por eso, cuando se produce esta oportunidad de volver a servir a El Salvador, lo hice con el mayor afecto, pero sobre todo con mucho amor a este país. ¿Fuiste embajador del 92 al 94? Al 94, ya. Sí. Hablando de temas humanos, de temas del corazón, de los sentimientos, el mismo país donde te involucraste tanto en temas diplomáticos, políticos, a mí varios pajaritos me contaron que fuiste flechado por una salvadoreña con quien te casaste. Así es. Eso me contaron. ¿Nos puedes comentar un poco de esta relación especial que te une con El Salvador? Claro, con gusto, con gusto. Por eso decía que ese afecto y ese amor por El Salvador tiene muchas raíces y tiene muchos anclajes, ¿no? Y uno de ellos es justamente mi esposa, con quien me casé justamente en el año 94, hace 23 años ya, y con quien, bueno, he convivido todos estos años y me ha acompañado a lo largo de mi carrera diplomática, y siempre ha estado El Salvador presente en casa, porque a través de la comida, a través de las expresiones, ese acento maravilloso que nunca se pierde, ¿no? Las expresiones muy propias salvadoreñas, ¿no? La gente a veces no nos entiende. ¿Ustedes qué español hablan?, me preguntan, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay una cercanía afectiva también, directamente personal, familiar, íntima con este país, ¿no? No solamente desde el aspecto profesional, sino también en el aspecto personal y familiar. Bueno, he hablado con actores y líderes políticos salvadoreños de diferentes ideologías y creencias que te conocieron en esos años, y todos guardan especial respeto y estima por ti. He podido confirmarlo. En un país tan polarizado, donde muchas veces si te llevas bien con unos, le caes en la nuca a los otros. Además de tu experiencia diplomática en el mundo y de tu conocimiento de El Salvador y sus protagonistas, ¿será esta capacidad tuya de llevarse bien con todos lo que habrá influido también en la decisión del secretario general de nombrarte su enviado especial?
Yo considero que sí, es decir, debo advertir que yo no solicité este puesto, me fue ofrecido y eso le da un doble valor todavía a mi compromiso, porque, como decía al principio de nuestra entrevista, es un honor y una gran responsabilidad al mismo tiempo. Lo que aquí se presenta es un fenómeno afectivo hacia la gente en general. Un diplomático normalmente es una persona abierta, que trata con todos, ¿no? Pero El Salvador fue particularmente cercano. Las circunstancias mismas de la época del conflicto y después de, digamos, de la reparación de daños que se hicieron mutuamente los salvadoreños, hizo que yo tuviese cercanía con muchos. Y en mi ejercicio actual, particularmente ahora en esta segunda visita que realizamos a El Salvador, me he reencontrado con amigos de muchos años, a quien no veía hace muchos años, hace 25 años también, ¿no? Y está ahí el mismo afecto. Y eso es una de las características del salvadoreño. Su corazón no olvida. Te conocí en esa época, pero creo que nos conocimos relativamente poco. Pero en mis conversaciones, preparándome para esta entrevista con excomandantes guerrilleros, con miembros del Partido Arena, con personas vinculadas a las Fuerzas Armadas, en general todo el mundo me ha expresado no solamente un buen recuerdo, pero también confianza. Eso. Y cercanía. Eso para los salvadoreños, y más hoy que estamos de nuevo emproblemados, me parece que es un tema muy importante, porque si se hubiera escogido a otra persona que no conociera a los actores, es muy difícil. Es como de volver a empezar, y tú ya recorriste muchos años, y ahora esos años van a poder ser capitalizados positivamente en este esfuerzo de facilitación que tú vas a tener. Así es, pero esto implica también una grandísima responsabilidad y hace más complejo el trabajo, porque me genera un doble compromiso. Un compromiso profesional por una parte, y el segundo compromiso es no defraudar esa confianza y esa amistad, y eso estoy seguro que no lo voy a hacer. Voy a actuar con absoluta independencia e imparcialidad. El mandato personal que el secretario general de Naciones Unidas le dio a su enviado especial, porque es la característica natural de la organización. De lo contrario, no tendríamos credibilidad ni autoridad moral para participar en un ejercicio tan noble como es este. Dime una cosa, ¿cómo estuvieron tus conversaciones con el secretario general, con el señor Guterres, un político socialdemócrata de larga trayectoria en Europa, que llegó pues en una competencia importante a la Secretaría General de Naciones Unidas? Comenzó su periodo el 1 de enero y 2 semanas después te estaba nombrando secretario general. Por supuesto, me imagino que la sección política había hecho ya todo su trabajo. Este es un proceso de escogitación complejo, delicado, y me imagino que cuando él llegó, uno de los primeros temas que le presentaron fue: mire, tenemos la ONU una vez más tiene que regresar a El Salvador a jugar un papel importante, y se necesita un enviado especial. El secretario general anterior aprobó, por supuesto, este proceso, pero fue al nuevo secretario general al que le tocó escogerte. Así es. Bueno, en primer lugar hay que considerar una cosa. El secretario general Guterres es un hombre profundamente humanista. Su reciente experiencia en las Naciones Unidas, que fue a lo largo de 10 años, ¿no?, con el tema tan delicado y de los refugiados, su activa y profunda europeidad, si pudiésemos llamarle así, ¿no?, en la incorporación de Portugal a la familia europea, denota en él una personalidad fuerte, firme, determinante, pero sobre todo las palabras que expresó en el momento de tomar posesión. Su compromiso con la paz, su compromiso con hacer esfuerzos como este, de diplomacia preventiva, de diplomacia que evite que los conflictos se agraven o se produzcan, y sobre todo la fórmula de que para conseguir eso es necesario un crecimiento sostenido que permita a las naciones tener riqueza suficiente para crecer
y tener riqueza suficiente para superarse y acompañar a la sociedad internacional en las nuevas formas de convivencia que tenemos. Estos son precisamente uno de los grandes desafíos que tenemos en El Salvador y hablaremos de esto cuando regresemos de esta pausa comercial. Benito, embajador, ahora regresas un cuarto de siglo después de los acuerdos de paz, pero regresas a un país emproblemado, cuando El Salvador se disputa los primeros lugares del homicidio y de la violencia en el mundo, donde la economía crece muy lentamente sin ofrecer empleos y oportunidades a nuestra juventud, que es víctima de las maras y que solo tiene esperanzas huyendo a Estados Unidos, donde tenemos una deuda pública muy alta, insostenible, que nos lleva al ajuste fiscal y al riesgo de impago. Un ajuste fiscal que significa aumentar ingresos vía impuestos, posiblemente por el IVA, y recordar gastos, amenazando los mismos programas sociales de educación, de salud y los mismos recursos que se necesitan para enfrentar la seguridad. Y donde el ADN de los dos principales partidos, o por lo menos de una parte de cada uno de ellos, pareciera compuesto de células especiales para la confrontación permanente con el otro. ¿Por qué aceptaste, embajador, regresar ahora a este país tan querido por ti, pero tan emproblemado? Muy buena pregunta, pero creo que aunque la respuesta es difícil, puedo dar una respuesta sincera a eso. Primero, y perdón que me repita, por el amor que les tengo a este país. Segundo, porque la oportunidad que se me brindó de demostrar ese afecto es un gran reto profesional y porque creo que en alguna medida es posible contribuir una vez que se identifique la voluntad de querer llegar a alguna parte. Yo estoy seguro que el secretario general no hubiera tomado la decisión de aceptar la invitación del gobierno si no hubiera visto que hay una voluntad para llegar a algún acuerdo que saque al país de esta confrontación en la que se encuentra. Y me referiré siempre a confrontación y a debate porque en la democracia es lo natural. Si suceden estos problemas en El Salvador, como sucede en otras partes del mundo, que sean bienvenidos. En los países que no son democracias, esto no se produce. Y eso es un referente que hay que tener siempre presente. De manera que, aun cuando el mandato no incluye las crisis actuales ni atender estos, sabemos que estos obedecen a una cuestión estructural que evidentemente requiere atención y que todos los participantes o los actores en este esfuerzo van a buscar. Lo que sí puedo asegurar es que de las entrevistas que hemos realizado en la visita anterior y en esta, encuentro voluntad de acompañarnos, voluntad de llegar a acuerdos. Falta todavía traducir esa voluntad en un esquema que nos permita asegurar que esos acuerdos a los que se llegue se cumplan y que sean en efecto, ¿no?, de largo plazo para que este país pueda tener esperanzas, ¿no? Esa es la motivación del reto. Yo sé lo difícil que es, pero sé también que no hay tareas imposibles cuando las partes concurren con buena voluntad a esto. Para mí, el tema de los acuerdos nacionales de gobernabilidad y desarrollo es el tema central que el país debe enfrentar. No tengo la menor duda de esto. Y es por eso que me llenó de esperanzas tu nombramiento, pero al mismo tiempo de dudas que son parte de este escepticismo nacional respecto a si este esfuerzo va a dar algún resultado. Mucha gente dice, ¿acuerdos? ¿Nuevos acuerdos para qué? La gente está tibia o una mezcla de tibia incredulidad, pero sin abandonar la esperanza. Es por esta razón que te dediqué 3 de mis columnas semanales
en la prensa gráfica, a ti y a tus enormes desafíos, y las últimas 2 columnas a temas estrechamente relacionados, o sea que en total han sido 5 meses. Tengo un mes de estar pensando, estudiando, escribiendo sobre esto, y me agrada pues que hoy tenga la posibilidad de intercambiar contigo sobre estos puntos. Pensándolas y escribiéndolas, caí en la cuenta que los salvadoreños estamos en una trampa y nos debatimos en una enorme contradicción. Por un lado, llegar a acuerdos nacionales de gobernabilidad y desarrollo es una necesidad para salir de la tormenta perfecta a la que nos dirigimos. Pero por otro lado, existen enormes obstáculos para avanzar en un diálogo y mediación que nos lleve a acuerdos. He identificado 5 grandes obstáculos. Te menciono el primero. Coincide tu facilitación en los próximos 2 años con una coyuntura electoral decisiva, con elecciones legislativas y municipales dentro de 1 año y con las presidenciales dentro de 2. La lógica del entendimiento tiende a alejarse en tiempos de elecciones. Y ahí hay una abierta contradicción. En efecto, hemos detectado desde que asumimos esta misión una serie de focos amarillos y otros focos rojos que vamos a encontrar en el camino. Es tormenta perfecta. Más que los que tenemos en el set. Más que los bellísimos fotos y, por supuesto, felicitaciones por este tan original set. Hemos visto que esos focos amarillos y esos focos rojos que se encuentran, no los vamos a permitir que obnubilen la luz verde, que significa la generación de confianza. Si podemos propiciar que, a pesar del vendaval que parecería llevar a este país a una tormenta perfecta, yo estoy seguro que ese barco sólido que llevó a las partes a llegar a un acuerdo después de esa cruenta lucha fratricida, también servirá para que este país salga avante de esa tormenta. A pesar de las acechanzas que puede representar el proceso electoral, hay que verlo por el lado positivo. Puede generarnos también un mar de oportunidades y un mar bonancible para navegar. Hay una expresión en inglés que tú conoces que se llama wishful thinking. Así es. Pensamiento en base al deseo. Así es. Y yo creo que es muy importante el deseo, la esperanza, la buena voluntad, el optimismo, la actitud positiva. Pero hay obstáculos reales, claro, objetivos, que están atravesados en el camino. Uno, ya lo señalamos, el tema de esta coyuntura electoral, con 2 elecciones, una tras otra. Ya dentro de 1 mes se va a iniciar ya esta coyuntura electoral y no vamos a parar hasta marzo del 2019. Pero te agrego otras 4. Las realidades de Arena y del FMLN, de la forma como procesan la realidad y el tipo de... Y la lógica de su toma de decisiones, tanto en ambos partidos. Las convicciones de algunos grandes e influyentes empresarios que no están necesariamente favoreciendo un proceso de diálogo que conduzca a acuerdos. Hay de todos, hay algunos que sí, pero hay otros que no. Además que no le ven cuál es el sentido práctico de esto. Algunos dicen lo que hay que hacer es que el gobierno contenga el gasto, que crean condiciones para la inversión y que hagan su tarea. A veces hay visiones pues, que no toman en cuenta otros aspectos importantes de esto. El otro tema que incide es la aparentemente limitada influencia del presidente en su propio partido, aunque debo decir que el partido lo respaldó para ir al encuentro del secretario general y proponer que nombrara un mediador. En cuarto lugar, la falta de motivación e interés de los principales actores internacionales. Esto no era igual que cuando terminó la Guerra Fría y la confrontación entre las superpotencias, el derrumbe del socialismo real, que abrió no solamente un cambio en la política de la Unión Soviética o de Rusia después, con sus efectos internacionales en Cuba, en Nicaragua, pero también que tuvo una incidencia en la política exterior norteamericana, que cambió precisamente su aproximación entonces.
Estos actores tenían zanahorias, pero también tenían garrotes. Ahora resulta que la situación de la comunidad internacional sí tienen interés en El Salvador, pero tienen demasiados problemas internos, Europa, Estados Unidos con la llegada de Trump, México tiene bastantes preocupaciones con toda esta nueva situación que está enfrentando ya, la situación de Sudamérica, etcétera. Así que este sería un cuarto factor que nos demuestra que hay obstáculos. ¿Qué nos dices a esto? Bueno, en primer lugar, yo haría una analogía en esta visión de quienes son pesimistas o escépticos profundos, ¿no? Creo que el escepticismo también es susceptible de cambiar, pero la única forma de que el escepticismo puede cambiar es con demostraciones fehacientes, evidentes, de que las cosas pueden cambiar. Para ello es necesario, al igual que cualquier actividad en la vida, cuando uno la emprende, ¿no?, pensar en el triunfo, no en la derrota. De manera que arrancamos este esfuerzo con mucho optimismo por supuesto moderado por la situación, no es sencillo. Sabemos que además de esos obstáculos que has mencionado o barreras que podrían presentarse, hay muchas más. Pero también nos hemos percatado en estas dos visitas de que El Salvador es más allá que dos partidos políticos, o de 3 o 4 o 5 partidos políticos. El Salvador es esa sociedad trabajadora que está ahí, que quiere trabajar, que quiere un cambio de oportunidades, que quiere multiplicar las posibilidades de educación, de empleo, de salud, quiere proteger este bellísimo país, quiere salvar los recursos naturales que aún este país, con su nobleza incluso de su tierra, tiene ahí para ofrecerle, ¿no? Yo he escuchado a muchísimos empresarios que lamentan la partida de jóvenes buscando mejores horizontes en otro país, pues particularmente en Estados Unidos, pero también lo he visto en Europa, la cantidad de salvadoreños que hay en Italia y que son modélicos realmente, como esa sociedad salvadoreña que se integró en Italia, por ejemplo, o en España, ¿no? La gente no sabe, pero en Milán, por ejemplo, hay cerca de 40,000 salvadoreños y son ejemplares, son envidiados por su creatividad y por su laboriosidad. Esas son las joyas que tiene El Salvador que hay que explotar. Empezamos con pesimismo, no vamos a llegar ni a la primera etapa de lo que queremos hacer. Y yo estoy seguro de que podemos contagiarlo, pero para ello es necesario, para generar confianza es necesario, pruebas de que esto puede funcionar, pero solamente identificadas esas avenidas que vamos a transcurrir por los actores y con la participación más amplia posible de la sociedad de El Salvador. El último trimestre del año pasado estabas terminando exitosamente tu carrera diplomática de 4 décadas y estabas precisamente como embajador de México en Israel. Cuando te propusieron venir a El Salvador y asumir semejante responsabilidad, el próximo mes de marzo, siguiente mes, te jubilarías y podrías dedicarle más tiempo a tu familia y a tu nieto que adoras. ¿Por qué aceptaste venir echándote encima semejante problemón? ¿Eres tú masoquista? ¿Te gustan los grandes retos? ¿Crees que puedes hacer una diferencia en El Salvador? Bueno, sí, en efecto, los grandes retos siempre me gustaron. De hecho, si se revisa mi carrera diplomática, he estado, pues si acaso, en 2 o 3 países donde no ha habido conflicto, terremoto o algún problema, ¿no? No sé si yo los atraigo o ellos me atraen a mí, pero aquí viví en este país con mis hermanos salvadoreños, por ejemplo, el terremoto de 1986. El 10 de octubre a las 12:20 de la tarde estaba yo en la Embajada de México trabajando, era un joven funcionario. Y ahí vivimos por primera vez ese acercamiento con la gente cuando nos fuimos con las manos al edificio Darío, ¿no?, al Rubén Darío, a tratar de rescatar gente. Recordarán ustedes que vino apoyo mexicano y vinieron incluso los famosos topos a hacer. Bueno, ese acercamiento es lo que me da la confianza de que es posible llegar a alguna parte con este esfuerzo y que es posible encontrar en la bondad de los salvadoreños un sentimiento común para encontrar puntos básicos para empezar, ¿no?, acuerdos mínimos que nos permitan hacer una avenida por la que transcurran después ustedes solos, como es posible que lo harán y estoy seguro que lo harán, hacia estadios de mayor comprensión que permitan reformular sus aspiraciones, ¿no? Creo ahora entender un poco mejor por qué fuiste seleccionado como enviado especial
Muchas gracias, embajador, por haber aceptado semejante tarea, semejante responsabilidad, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para inaugurar este nuevo programa, esta nueva revista en el canal 33 de televisión. Los miembros de Focos, y estoy seguro que miles de salvadoreños también, te deseamos mucha suerte y todo lo mejor. Benito. Muchas gracias y nuevamente mi agradecimiento, y les auguro el mayor de los éxitos en este maravilloso esfuerzo que están iniciando el día de hoy. A ti. Gracias. Muy buenas noches. Estimada audiencia, muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa. Bienvenidos a Matices, un segmento de entrevista de Focos. Saúl Hernández, nos volvemos a encontrar en un espacio de entrevista, pero esta vez nos encontramos en Matices. Exactamente, Karen, estamos en Matices, iniciando un nuevo proyecto. Este segmento es la segunda entrevista de nuestro programa y efectivamente será una entrevista que intentará poner en contraste las posturas, Karen, ponerlas en contraste y también poder encontrar aquellos aspectos que son complementarios sobre algunas ideas y temas que se estén debatiendo en nuestro país. Uno de los elementos que para mí son muy importantes de este espacio justamente está dado por su nombre, Matices, porque creo que ilustra en gran medida la intención que tenemos de separarnos de los absolutos, de los blancos y negros, y mostrar precisamente una gama de voces, de alternativas, de propuestas y de temas de discusión. Exactamente, la idea es poder llevar hacia la audiencia aportes para que puedan tener distintas visiones sobre un tema. Este día tenemos una entrevista muy interesante, Karen. No es casual tampoco el invitado que tenemos para inaugurar el segmento de Matices. Así es, bueno, ya saben quién es nuestro invitado. Está con nosotros el diputado Johnny Wright Sol. Tiene menos de 2 años de estar en la Asamblea Legislativa y ya se ha posicionado sobre algunos temas que han desafiado no solo a su partido Arena, sino también al resto de partidos en la Asamblea Legislativa. Exactamente, Karen. Recordemos que hace un año Johnny se opuso a la elección del fiscal general de la República, a pesar que su partido político sí lo apoyaba. Arena apoyaba la elección del fiscal, pero él argumentó las razones por las cuales no apoyaba esta candidatura. Esto dentro de otros temas. Así es, y aun cuando los diputados de su partido Arena son promotores de ratificar la reforma constitucional para prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo, el diputado Wright ya ha dicho que no votaría por esa reforma. Exactamente, recordemos también que, y lo más reciente, ¿no, Karen? El diputado se opuso, tuvo una crítica muy importante respecto a las medidas extraordinarias en materia de seguridad pública, específicamente en el tema de violaciones a los derechos humanos, y también hizo una crítica respecto a la participación que tenía el ejército dentro de la Asamblea Legislativa. Bueno, Johnny, ya enlistamos algunas de sus acciones, así es que bienvenido a Matices. Gracias por acompañarnos en el primer programa de Focos. Gracias, debo decir que ha sido la mejor introducción que jamás he tenido en televisión. Y muy rápida. Y verdaderamente me siento privilegiado de ser parte de este programa. Los felicito por esta iniciativa y aquí estamos para bueno, ser parte de esto. Yo comparto la visión y digamos, el motivo, y como ya lo plantearon, ¿no? que vivimos en un país sumamente polarizado, de que o es blanco o es negro, o sos de un lado o sos del otro, o sos bueno o sos malo, y a medida que podamos tener este tipo de discusión y debate, pues creo que se va a fortalecer nuestra democracia y nuestra sociedad. Excelente. Como lo estábamos enlistando en la introducción, algunas de tus declaraciones y de tus votos no corresponden con las posturas tradicionales de Arena. Sí. ¿Estás seguro que Arena es el partido que mejor representa tu visión de país? ¿Ese es el partido que mejor se alinea con tu visión del Salvador? Sí, por supuesto que sí. Considero que Arena es el partido que hoy por hoy para mí representa lo que yo quiero para mi país, pero por supuesto que no estoy conforme con digamos, la oferta política tal cual. Hablábamos hace unos segundos del panorama político que vivimos en El Salvador, y creo que mucho de lo que se da dentro de Arena también se da a nivel de país.
Yo veo, por ejemplo, un país que es muy intolerante ante varios temas. Y dentro del partido también podría haber un poco de intolerancia, podría haber un poco hemos tenido encuentros y diferencias con algunas personas, pero la democracia, que es el mejor sistema de gobierno que conocemos, no es fácil. La democracia va más allá de elecciones libres y la democracia cuesta. Y de hecho hay una cultura de democracia que creo que tenemos que cultivar en nuestro país, y más allá de eso creo en la cultura de la libertad. Y mi partido siendo un partido que en principio defiende esas libertades. Ahora, Johnny, llama la atención, por ejemplo, que Arena se oponga a decisiones que pasan por la libertad individual de las personas a decidir, como es el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, sí, o como es el caso de las mujeres de poder interrumpir su embarazo en casos en los que corre riesgo su vida. Sí. ¿No te parece contradictorio que Arena asuma la bandera del Partido de las Libertades cuando precisamente lo que hace es bloquear la libertad individual de decidir? Mira, para algunas personas eso podría ser una postura contradictoria, podría ser hipócrita. Yo creo que dentro del mismo partido deben de caber la posibilidad de que existan personas que piensan diferente, personas que piensan como yo, en donde, bueno, el artículo 3 de la Constitución es claro que todas las personas somos iguales ante la ley, y no creo que el hecho de que una persona del momento que reconoce que es homosexual, que sea lesbiana, que a partir de ese momento pues deja de gozar de los mismos derechos que gozarían otras personas. Pero ese es un punto de debate que creo que se mantiene vigente, que no solo es tabú dentro de mi partido político, es tabú a todo nivel de sociedad. Y luego también la otra discusión, y en particular el tema del aborto, es una temática que despierta muchas pasiones, muchas emociones, y de hecho es un debate que hoy por hoy está vigente y muy latente en la Asamblea Legislativa. Me gustaría saber algo. ¿Por qué crees que no cuaja una opción liberal dentro de Arena? Y te lo pregunto porque personas como Rodrigo Molina Rochac, por ejemplo, que estuvieron al frente dentro de la Comisión Ejecutiva de Arena del COENA, al final terminaron dando un paso al costado porque sus ideas no eran reconocidas dentro de la dirección del partido. ¿Por qué no cuaja el liberalismo dentro de Arena en ideas de derechos, por ejemplo, civiles? Yo no estoy completamente de acuerdo con la premisa de tu pregunta, que no cuaje. Que no sea fácil es otra cosa, pero sí creo que existe la posibilidad. Yo también considero que es cuestión de tiempo también. A lo mejor nuestra sociedad no está lista para dar ese paso. Entonces, los partidos, indudablemente, si quieren crecer, si quieren ser exitosos, tienen que adaptarse, tienen que transformarse. Un partido que se mantiene exclusivo, que no logra incluir y atraer, en el caso nuestro, las nuevas generaciones, y entender qué piensan los jóvenes, cómo ven el mundo, y la misma realidad que nos plantean las tecnologías nuevas, la digitalización de la información. Si hacemos eso a un lado y no nos damos cuenta que esa es nuestra realidad hoy por hoy en el 2017, pues realmente estamos fritos. Pero yo no creo que no es cuestión de que no cuaje o que no encuadre ahorita. Es el momento para involucrarse, es el momento para hacer algo, y es el momento ahora. Johnny, a ver, si el liberalismo entonces tiene posibilidad de llegar a Arena para instalarse como parte del debate, ¿qué garantías tenemos de que no solo se trata de tu voz? ¿Qué otras voces dentro de Arena están dispuestas a apoyar, por ejemplo, esta búsqueda y este respeto por las libertades individuales, sí, aparte de vos? Bueno, yo he visto personas cercanas a mí que han decidido dejar de ser espectadores y han querido de alguna forma participar. Veo bueno, desde hace poco se instaló una nueva dirección de la Juventud Arenera, la dirección nacional, y veo ahí un grupo diverso de jóvenes independientes, de jóvenes preparados,
con criterio propio, analíticos. En algún momento fueron críticos del Partido Arena y probablemente... Yo no creo que hay que tenerle miedo a la crítica constructiva, propositiva también. Y por tanto yo veo que definitivamente hay personas que se están interesando, que se están motivando. Yo recibo también correos, normalmente son mensajes privados que me envían en las redes sociales, en el Facebook, de gente que quiere saber cómo ayudar y cómo involucrarse. Entonces, yo sí veo que se están dando cambios y que gente está queriendo de alguna forma acompañar y ser parte de transformar el país. Por otra parte, como abrimos un poco o abrieron la introducción que me hicieron sobre las posturas contrarias o votos disidentes que podría haber tenido, si tuve crítica dentro del partido, también tuve mucho apoyo de parte de la sociedad civil. Entonces, eso también creo que es muy valioso y muy importante. Y a propósito de las críticas dentro del partido, Johnny, lo decíamos también en la introducción de la entrevista, lo más reciente fue tu postura respecto a la presencia de militares en el recinto legislativo, en la Asamblea Legislativa específicamente, sí. Y sobre su participación en tareas de seguridad pública. Sí. Pero recordemos que en el año 2003 fue precisamente Arena, con un plan mano dura, quien lleva a los militares a la calle. Es decir, es un elemento también que te distancia dentro de Arena, la presencia de militares en materia de seguridad pública. Mira, mi objeción o la crítica que hice ese día al finalizar mi intervención que más bien era mi razonamiento del por qué yo no decido apoyar y acompañar la prórroga de las medidas extraordinarias, no era necesariamente un rechazo a lo militar, sino más bien al acompañamiento, ¿verdad?, de oficiales militares de una política de gobierno, siendo las Fuerzas Armadas de nuestro país pues una institución por constitución del Estado, apolítica, no deliberante, obediente, y por tanto dentro del esquema del Estado de Derecho, dentro de nuestro ordenamiento constitucional, yo no lo veía como correcto que estuviesen ahí acompañados de todo el gabinete de seguridad haciendo lobby por la aprobación de una política de gobierno que muchos tienen en común con políticas de seguridad de antaño, ¿verdad?, de viejos tiempos, como ya lo decías tú, y así es esa conexión. Ahora mano dura, super mano dura se llama diferente, se llama medidas extraordinarias en seguridad, pero no hemos logrado cambiar el cassette, no hemos logrado cambiar el chip y lo que se ve es más de lo mismo. Johnny, en esa intervención también decías de que el fenómeno de las pandillas es parte del daño colateral de las decisiones que se tomaron en el pasado. Hablando precisamente de gobiernos anteriores de Arena, ¿cuánta responsabilidad tienen esos gobiernos de este daño colateral que explica el fenómeno de las pandillas ahora? Yo creo que la pregunta que hay que hacernos es cuánta responsabilidad tenemos todos los salvadoreños, ¿verdad? Porque en una democracia todos incidimos en el gobierno de nuestro país, en las decisiones que se toman en nuestro país, y si estamos inconformes, pues debiésemos salir a las calles, ¿no? En la democracia representativa delegamos al poder, sí, a representantes en órganos, sí, que deciden y toman decisiones de políticas públicas que luego implementan. Y parte de la responsabilidad que tenemos es celebrar nuestros éxitos y adueñarnos de ellos, como también de nuestros fracasos, ¿verdad? Y de hecho hay que conocer nuestra historia para no repetir los mismos errores del pasado. Pero tampoco nuestra historia se puede convertir en una excusa para no resolver los problemas que tenemos hoy. Yo considero que, por ejemplo, en los gobiernos de Arena, si el enfoque era la productividad del país, a lo mejor hubo algunos déficits en abordaje de temas sociales. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? En Arena se estaba desarrollando mucho el país en materia de generación de empleo y tal, pero quizás no invertimos lo suficiente en calidad de educación, aunque no hemos visto que hemos logrado romper eso, pero a mí me parece un poco inaudito que en nuestro país
simplemente tenemos una universidad pública y esa universidad pública está así, casi que en estado de abandono, y no puede ser una excusa o un pretexto que tenga una afiliación partidaria o un acercamiento con la izquierda el que no se le quiera apoyar y apostar a la educación universitaria superior, ¿verdad? Como para darte un ejemplo. Tu respuesta nos conduce a preguntar si en algún momento Johnny Wright estaría dispuesto a presentar en conjunto con el partido oficialista, del cual ustedes son oposición, alguna propuesta orientada a mejorar, digamos, estas banderas sociales específicamente. ¿Tú estarías dispuesto a separarte de tu partido y apoyar una iniciativa que venga del FMLN en materia de política social? Sí, siempre y cuando la podamos construir juntos, ¿verdad? Yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Aquí no hemos logrado romper ese nivel. Todavía es... yo lo he visto en cómo se formula un anteproyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Primero presenta una iniciativa de ley, normalmente el Ejecutivo toma iniciativa y presenta un proyecto. Bueno, luego viene Arena y presenta su visión, ¿verdad? Y luego quizás viene un tercero y presenta un tercer anteproyecto. Y luego un estudio comparativo y luego se entrampan las cosas. Y nunca nace un proyecto, o nunca he sido testigo yo, de un proyecto de ley que nace desde cero, de un esfuerzo en conjunto y desde una construcción auténtica con una visión de país. Eso hasta ahorita yo no he sido testigo y me sumaría, por supuesto, a cualquier iniciativa que podría presentarse esa oportunidad. Excelente. Johnny, varias veces en tus intervenciones asumís la representación de una generación, pero ¿a qué intereses entonces representa Johnny Wright en la Asamblea Legislativa? Bueno, por supuesto que los intereses de las personas que me eligieron, la legitimidad que yo tengo como diputado, me la dan las personas que votaron por mí, las que me apoyaron, pero obviamente cuando yo me convierto en diputado represento los intereses de todo el pueblo salvadoreño. Y ese artículo de la Constitución donde habla de las responsabilidades del diputado me lo tomo muy en serio y de hecho cada voto que yo emito en el Pleno pues debo de tener la capacidad de asumir plena responsabilidad del mismo, no poder razonarlo y saber por qué exactamente estoy tomando la decisión que he tomado. Yo no dudo que a lo largo del camino he cometido errores y voy a seguir cometiendo errores, pero como te decía anteriormente, hay que responsabilizarse por los éxitos y por los fracasos también. Karen, tenemos que ir a la primera pausa de Matices en esta entrevista con Johnny Wright, que no por casualidad la hemos titulado La aventura de ser liberal en Arena, que es parte de la respuesta que nos está dando en esta ocasión, Johnny. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con Matices. Estamos de regreso en el espacio de Matices, de Focos, un espacio para contrastar, para poner ideas, posturas y propuestas sobre la mesa. Esta noche estamos conversando con nuestro primer invitado, el diputado Johnny Wright Sol. Diputado, en el segmento anterior nos decías algo particular, recordabas el mandato constitucional de representar los intereses de los salvadoreños, ¿sí? Más allá de los votantes, representar el interés general. Pero vaya, salgámonos un poco del esquema constitucional, ¿sí? Okay. Y veamos esto. Venís de una familia vinculada al sector empresarial, en particular vinculada al sector azucarero. ¿Cómo concilia un diputado la defensa del interés de todos los salvadoreños con la protección de los intereses de su familia, de los grupos empresariales que le rodean? Bueno, es importante saber identificar conflictos de intereses. Eso creo que es importante, y cuando ha habido una votación, por ejemplo, recuerdo un dictamen que venía a generar incentivos fiscales para la generación de energía a través de fuentes renovables, pues ahí se beneficiaban entre ellos los ingenios azucareros, y yo tomé la decisión de abstenerme de votar para no
precisamente caer en ese conflicto de interés. Entonces yo creo que es importante tomar acciones como esa y estar plenamente consciente de eso. Ahora, yo a mucha honra me siento, me honra ser parte de la familia que soy, de un sector muy dinámico como es el sector azucarero, pero realmente ahí yo no tengo nada que ver. O sea, ahí es mi papá quien está al frente de un ingenio azucarero y yo estoy pues haciendo lo mío y cada quien desde su trinchera pues tratando de sacar el país adelante. Pero si hablamos en particular del sector azucarero, ¿cómo no? Trabajaste en la Comisión de Medio Ambiente y has asumido como una de tus prioridades legislativas la discusión del proyecto de Ley General de Aguas. Definitivamente. El sector azucarero es precisamente uno de los sectores que más utiliza el recurso hídrico. Sí. ¿Cómo conciliar o cómo transparentas precisamente a la población que manejas adecuadamente, identificas y respondes adecuadamente al conflicto de intereses que esto puede significar? Bueno, yo no creo que el sector azucarero, ni de hecho el azucarero, digamos el sector agrícola, que es el de mayor consumo de agua en nuestro país, ¿verdad? Obviamente tiene que ser un actor importante y tiene que ser parte de la construcción de una política y de una normativa de ley en torno a la temática del agua. Por supuesto que ellos deben de ser entre los primeros, los más interesados en que nuestro país tenga una ley de agua, tenga una normativa, tenga la seguridad de que protejamos el recurso, de que este recurso esté aquí para futuras generaciones y que se utilice bien. Comparto al 100% la necesidad de una ley de agua y el hecho de que soy secretario de la Comisión de Medio Ambiente y estoy en esa comisión y que la pedí y que se me fue concedido, no es para defender unos intereses privados, ni mucho menos los de mi familia. Yo aposté por el medio ambiente porque en primer lugar considero que en la temática medioambiental nos podemos poner de acuerdo como país, porque el cambio climático no va a discriminar aquí entre izquierda o derecha, sino que nos va a pegar por parejo a todos. Y ya es una realidad. Y es un tema de urgencia y es un tema que también nos puede unir. También el tema medioambiental es un tema en el cual todos tenemos responsabilidad. Y considero también que en la temática medioambiental ha habido poco compromiso de parte de mi partido en asumir verdaderamente el liderazgo que se merece esta temática. Yo considero que mi legislatura, la legislatura en la que yo estoy, tiene la responsabilidad de legislar en materia de una ley de aguas. Pero debemos también reconocer de que este tema se ha politizado, que aunque yo pueda tener interés genuino de querer trabajar por una buena ley, siempre habrá quien critique o de manera prejuiciosa me quiera sacar a mí de la discusión porque yo represento algunos intereses, que es completamente falso. Yo he sido quizás de las personas que más vehementemente ha defendido y ha promovido el que se legisle en materia de agua y voy a continuar con ese trabajo. No se trata de sacar cualquier ley, no se trata de una ley a la ligera tampoco, pero reconocer que sí, esto ya trae un gran atraso y debe de tener la más alta prioridad. Ahora, tú has dicho que el tema medioambiental debería ser de esos temas en el país que nos pone de acuerdo, ¿no? como ciudadanos, como salvadoreños, como políticos, porque es un tema que nos afecta a todos. Sin embargo, es precisamente el anteproyecto de ley de aguas, uno que ha estado durante mucho tiempo en la Comisión Legislativa, sí. Y precisamente por el tema de quién debería ser la entidad encargada de tener la rectoría en la gestión del agua. Sí. Tu postura es que el Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, debe tener una participación protagónica en la gestión del agua. Sí, o sea, de lo que no me cabe duda es que es responsabilidad del Estado. Ahora, ¿cuál sería el ente rector óptimo? Definitivamente consideramos en el partido que entregarle la rectoría al Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales, no sería adecuado porque hoy por hoy no tiene la capacidad el Ministerio para asumir esa responsabilidad. No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente debe de ser parte
de la dirección de la rectoría, más bien, y ahí consideramos que se puede configurar una entidad autónoma en donde haya participación de gobierno, como también de otros sectores importantes de la sociedad. Muy bien. Yo quiero hacerte una pregunta y ahora vamos a girar un poco el tema, Johnny, respecto a la participación de la Juventud Republicana Nacionalista en la estructura del COENA. Okay. Tú eres un diputado joven respecto también al resto de diputados que están actualmente legislando en nuestra Asamblea Legislativa. Y es importante saber cuál es el rol que asume ahora una nueva Juventud Republicana en este contexto, en estos nuevos tiempos en los cuales tú dices hay temas que nos pueden poner de común acuerdo respecto a otros años, otras épocas. Sí. ¿Crees que esta Juventud Republicana está a la altura de ser autocrítica de esas estructuras que conservan aún la idea polarizante en el país? Sí, yo creo que el mayor reto que tiene por ejemplo, el liderazgo de la juventud actual es lograr hacerla crecer. Cuando hablamos de juventud, hablamos con todos los jóvenes que hoy por hoy se identifican con Arena. Hace poco mencionaba el nuevo liderazgo que definitivamente tienen ese enorme reto. Tienen también, como es lógico, ¿no?, detractores, gente que se opone, gente que les genera un poquito de miedo e incomodidad. Como también tiene gente que los está empujando y los está apoyando. Yo soy uno de ellos, yo creo en ellos, estoy 100% detrás de ellos. Se rumora también que la nueva dirección de la juventud me pertenece a mí y sigue en mi línea y que es mi juventud y que tengo una finalidad política y no deja de ser rotundamente falso. Yo creo que quienes piensan de esa forma pues insultan la inteligencia de esos jóvenes que yo creo que quieren dar ese paso. Yo creo que es un paso muy valiente y como te digo, pues quieren dejar de ser espectadores y tienen un reto enorme. No tienen garantizado el éxito. Lo que sí tienen garantizado es mucho trabajo y sacrificio. Bueno. Ya investigaciones periodísticas han puesto sobre la mesa el asunto de la gran cuota de poder que conservan los financistas de Arena. ¿Conseguirá esta nueva generación, por ejemplo, quitar un poco del poder que han concentrado los grupos empresariales, los grupos donantes en Arena? Yo creo que ampliar la base contributiva del partido es otro enorme reto del partido. ¿Cómo rompemos con el esquema actual? Creo que es sumamente importante. Se han dado pasos importantes en materia de legislación, de resoluciones de la sala, que vienen a exigir mayor transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de partidos políticos. Esto no viene más que a fortalecer nuestra democracia y el esquema de partidos políticos, ¿verdad? Pero más allá de los procedimientos que sabemos se han estado llevando a cabo, Arena tuvo un proceso también de empadronamiento y de elecciones internas. ¿Qué garantías hay de que sobre la práctica y más allá de las reglas formales, en efecto, se abrirá el espacio para la toma de decisiones? Y una toma de decisiones no solo sujeta, de nuevo, como decía, a los grandes donantes y financistas del partido. Sí, yo creo que implica que los esfuerzos que hagamos sean de abajo para arriba y no de arriba hacia abajo, ¿verdad? De ir al territorio, de ir a convencer, de ir a las universidades, de meterse con los jóvenes, de hacer el trabajo difícil, ¿verdad? Porque coercionar o dar órdenes es fácil, pero persuadir y el arte de persuadir, ese es el verdadero liderazgo, ese es el liderazgo que hace falta y ese es el que hay que fomentar. Se viene un contexto que es muy concreto y que acá es donde vamos a corroborar si lo que tú dices realmente se cumple. Y estamos hablando de la definición de candidaturas para diputados y alcaldes y posteriormente la definición de la fórmula presidencial del Partido Arena. Sí. ¿Qué estás viendo dentro de la discusión en Arena actualmente, tú como representante de una generación que dices reiteradamente representar?
¿Está pasando una discusión para que los jóvenes tengan mayor protagonismo en las candidaturas? ¿Eso está ocurriendo? ¿Lo percibes o aún están en una fase en la que esto es incierto? Sí, yo creo que indudablemente los jóvenes van a tener mayor protagonismo. Yo creo que ahorita se está dando un periodo dentro del partido donde se están queriendo normar las cosas, reglamentar, adaptarnos al entorno y a la coyuntura que precisamente le exige al partido democratizarse. Pero nuevamente, yo te diría que los esquemas del pasado, los tales dedazos, eran un esquema mucho más fácil de controlar, y hoy ante un planteamiento de democratizar más el partido, de involucrar a las bases a través de votaciones, no deja de complicarse un poco. Y dentro de Arena, ¿quiénes se resisten al cambio ahora? Yo no puedo decirle quiénes así de nombre y apellido se resisten al cambio, pero debo de dar por asumido que habrá resistencia. ¿Hay resistencia en Arena? Bueno, como en absolutamente todas las instituciones, todos los trabajos, hay gente que está por las razones correctas y hay gente que no, ¿verdad? Nosotros, que las personas que deciden entrar en política lo hacen por una verdadera vocación, no por una profesión, ¿verdad? Pero para algunas personas la política se ha convertido en un modo de vida, en un modus vivendi, y lógicamente se puede esperar que hayan personas que defiendan sus intereses personales. Por tanto, alguien que defiende intereses personales, que no ve más allá y que no tiene visión de país, estoy casi seguro que va a dar un poco de resistencia. Karen y también Johnny, hace unos minutos escuchábamos a Benito Andión en la entrevista de Zoom con Alberto Arene, y era interesante lo que mencionaba respecto a la idea de poder construir nuevos acuerdos en el país, y tú decías, hay gente que ha utilizado la política como un modus vivendi. ¿Será precisamente ese el miedo de las estructuras tradicionales de los partidos políticos, precisamente romper con una polarización que les ha permitido estar, digamos, precisamente en polos, sí, para poder sostener ese sistema actual de partidos en el país? ¿Crees que es por acá donde viene el miedo a poder llegar a posturas conciliadoras? Sí, yo creo que el miedo mayormente lo genera la desconfianza, ¿verdad? Y es una desconfianza que yo diría inclusive tiene buenos fundamentos. Digamos, si ahorita se está tratando de buscar una solución, pues quién quita que cuando nosotros lleguemos al poder, tú también me vas a ayudar de la forma como me ayudaste, o si vemos el comportamiento histórico, en aquel momento cuando tú eras oposición y no me ayudaste, ahora no te voy a ayudar. Entonces, ciertamente continuamos siendo, yo digo, los salvadoreños en general, víctimas de esa polarización, de ese entrampamiento, de esa desconfianza generalizada, y por eso es que debemos de apostar, creo yo, a que las nuevas generaciones vayan asumiendo esos retos, esos liderazgos, esas responsabilidades, porque creo, estoy convencido que nos podemos entender mejor. Casi se nos acaba el tiempo, pero como ya Saúl lo decía, estamos por entrar a contexto electoral, así es que la pregunta tiene que estar, ¿te vas a reelegir? Si me voy a reelegir, no lo sé por seguro. Bueno, vas a buscar reelección. Voy a buscar la reelección. Yo quiero continuar trabajando en la Asamblea Legislativa. Para mí ha sido un tremendo honor, un tremendo privilegio servirle a mi país, y quiero continuar en el trabajo. 3 años es bastante corto, y no me doy por satisfecho, y creo que hay mucho que le puedo dar todavía a mi país. Fíjate, Johnny, que cuando estábamos preparando la entrevista con Karen, veíamos tu perfil, ¿no? Y este elemento destacado dentro de tu carrera profesional, el hecho de haber contribuido en la asistencia también a las personas en Estados Unidos a través de tu función como bombero. Sí. Y nosotros decíamos, ¿qué será más difícil para Johnny Wright, ser bombero en Estados Unidos o político en El Salvador? Sí, yo diría que ser político en El Salvador. No obstante, para mí, haber sido bombero es una de las cosas que más extraño. Fue
para mí una maestría en servicio público. Yo verdaderamente aprendí de lo que se trataba en esencia el ser servidor público cuando fui bombero, nomás entrar en la academia, y de hecho llevo una gran admiración. Nosotros, los políticos, no necesariamente, aunque somos servidores públicos, no somos los que andamos en las calles exponiéndonos como los policías, como los bomberos, como los soldados día a día, y somos tan servidores públicos como ellos. ¿Y por qué es más difícil ser político en El Salvador? No, yo creo que lo que implica, sobre todo para mí, tener un perfil público y manejar el hecho de que tenés aún más responsabilidades, lo que llevas, hombre, sí siento un gran peso sobre mis hombros, una gran responsabilidad. Cuando yo estoy sentado en mi curul y veo ese artículo 125 allá a la derecha, de donde estoy sentado, en donde, bueno, me pesa cada vez que estoy ahí la responsabilidad de las decisiones que tomamos. A veces frente a la cámara, en ese salón azul, se nos olvida que las decisiones que estamos tomando realmente impactan a cada salvadoreño. Entonces, yo creo que en materia de dimensión es una mayor carga, aunque no deja de ser tan servicio público una cosa como la otra. Excelente, Johnny. Karen, hemos terminado esta primera entrevista de Matices para nuestro programa Focus. Ha sido desde ya muy enriquecedor tener esta visión joven de la política. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, espero no sea la última. Sí, ojalá que no, ojalá que siga aceptando invitaciones. Y nosotros hacemos una pausa, pero ya vamos a regresar con más de Focus en esta primera edición. Ya volvemos. Sí, regresamos. Bienvenidos a Prisma. En este segmento, domingo tras domingo, intentaremos explicar y comprender aquellos indicadores económicos, estadísticos, sociales y políticos que nos permitan comprender mejor la realidad. Porque somos conscientes que no basta con que la información se encuentre disponible, sino también es importante seleccionarla, analizarla y comprenderla. Por eso, en este primer segmento, iniciaremos con el análisis de datos sobre los jóvenes en la política. Y es que, como sabemos, El Salvador es un país predominantemente joven. En 2015, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, el 55% de la población tenía menos de 30 años de edad. Sin embargo, esto no ha representado a que sean los jóvenes precisamente quienes toman las decisiones más importantes en nuestro país. Los invito a que hagamos un ejercicio. Piensen en diputados que tienen menos de 35 años actualmente en la Asamblea Legislativa. Efectivamente, hay muy pocos. En promedio, los diputados que se encuentran actualmente legislando exceden los 30 años de edad. Y conforme pasa el tiempo, la participación de los jóvenes en las elecciones es cada vez menor. En 2015, de los más de 80,000 jóvenes que se esperaba que solicitaran su DUI para poder votar en las elecciones legislativas, tan solo un 3.5% del total lo hicieron efectivo. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, el desinterés de los jóvenes por la participación en las elecciones es cada vez mayor. Por ejemplo, los datos nos dicen que en el año 2009, de los 87.150 jóvenes que estaban habilitados para solicitar un DUI, solo 20.834 lo hicieron. Esto es un 24% del total. La situación no cambia mucho en el año 2012. Un 65.984 jóvenes tenían que solicitar su DUI para poder votar y tan solo 13.927 lo hicieron, es decir, un 21% del total. Pero donde vemos un contraste importante es a partir del año 2014. De los 80.465 jóvenes que podían solicitar un DUI, es decir, que habían cumplido los 18 años para poder votar en estas elecciones presidenciales, solo 9.752 lo hicieron, lo que representa un 12% del total. Pero, ¿es que estamos debidamente representados en la política de nuestro país? La Ley de Partidos Políticos, en su artículo 22, señala lo siguiente: será obligación de todos los partidos políticos, en sus estatutos, establecer los procedimientos por los cuales van a promover la participación de mujeres y jóvenes, no solo en los órganos de dirección del partido político, sino también en aquellos cargos de elección popular. En 2018, como lo sabemos, renovaremos a la Asamblea Legislativa y elegiremos a nuevos consejos municipales. La Constitución señala en el artículo 126 que para poder ser electo diputado de nuestro país hay que tener más de 25 años de edad.
Pero como lo hemos venido señalando en esta presentación, hasta la fecha, los diputados que actualmente están en la Asamblea Legislativa exceden en promedio esta edad y adicionalmente los jóvenes siguen sin poder participar en las elecciones que transcurren cada cierto periodo tanto en la Asamblea Legislativa como en la presidencia de nuestro país. Preocupados por esta situación, el 10 de marzo del año 2016, el Fondo de Población de las Naciones Unidas apoyó la propuesta para reformar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y poder conformar en El Salvador el primer grupo parlamentario de jóvenes de toda América Latina. Este grupo parlamentario está compuesto por diputados entre los 25 y 35 años de edad pertenecientes a los diferentes partidos políticos. La iniciativa ha sido reconocida por Naciones Unidas como una iniciativa que permite a los diputados exceder sus intereses particulares y poder poner enfrente los intereses de la juventud de nuestro país. Sin embargo, después del anuncio de la creación de este grupo parlamentario, no hemos tenido mayores resultados sobre sus logros o incluso se ha tenido incidencia en la política pública de nuestro país. El relevo generacional se ha hecho una exigencia para la política de El Salvador, no solo porque permitiría tender puentes donde ahora existen conflictos entre los dos principales partidos políticos de nuestro país, sino también por la necesaria credibilidad que exige nuestro sistema para que pueda estar cada vez más representado y genere confianza para aquellos salvadoreños menores de 30 años. Esto ha sido Prisma, vamos a la pausa. Continuamos en Focus, bienvenidos a Reflejos. En este segmento tendremos las voces de diferentes analistas para poder conocer a profundidad el contexto internacional y para poder analizar aquellos grandes fenómenos que suceden en el mundo y que tienen incidencia directa en la política nacional y también de la región centroamericana. También aprovecharemos este espacio para poder conocer las historias de éxito de aquellos salvadoreños alrededor del mundo, salvadoreños que con mucho empeño han logrado tener éxito a nivel personal, pero también a favor de las comunidades hispanas y salvadoreñas. Pero en esta ocasión dedicaremos el espacio de Reflejos para hacer un análisis respecto al contexto político electoral en el Ecuador. Recordemos que este día se han celebrado elecciones en ese país suramericano y por eso nos interesa conocer cuál es la opinión de diferentes actores respecto a este proceso electoral. Pero antes es importante señalar el contexto en el que se desarrollan estas elecciones, y es que las investigaciones por casos de corrupción en el sector petrolero y acusaciones por lavado de dinero opacan los 10 primeros años de gobierno de Rafael Correa, un gobierno al que han sido adjudicadas importantes conquistas sociales dentro de la corriente de gobiernos de izquierda latinoamericana. Esta mañana por eso hemos conversado con dos destacadas mujeres políticas del Ecuador. Cada una desde su perspectiva hace un balance respecto a lo que deja el gobierno de Rafael Correa y cuáles son los desafíos para los próximos años. Nuestra primera invitada es Soledad Buendía, asambleísta del Movimiento País por el distrito de Quito de la provincia de Pichincha, una mujer muy cercana al presidente Rafael Correa. También escucharemos la opinión de María Paula Romo, una política feminista de la denominada Izquierda Democrática, una de las fundadoras del movimiento político Ruptura 25. Con ellas hemos analizado distintos temas. La primera pregunta que hemos hecho es ¿cuál es el principal legado que deja Rafael Correa en el Ecuador? Veamos lo que dijo Soledad Buendía. Hoy tenemos en el Ecuador salud gratuita, que antes no existía. Hoy tenemos en el Ecuador educación gratuita. Más de 500,000 niños han salido de los basurales, han salido de trabajar y hoy están estudiando en escuelas públicas donde tienen desayuno escolar, donde tienen textos escolares, donde tienen además una posibilidad de continuar hasta la universidad con una formación gratuita. Hemos hecho inversiones públicas importantes. Hoy tenemos no solamente luz eléctrica para exportar, tenemos hidroeléctricas y tenemos soberanía energética. Estamos en el cambio de la matriz productiva. En el Ecuador, más de 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza. Esto implica un cambio muy profundo y justamente estas transformaciones son las que se defienden en las urnas este domingo. María Paula Romo también tiene una crítica respecto a esta situación. Veamos lo que dijo desde la Izquierda Democrática. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, después de 10 años de gobierno del presidente Correa, es difícil hacer balances de blanco y negro. Hay balances en los que hay muchos grises. El presidente Rafael Correa ha gobernado el Ecuador por más tiempo de lo que lo ha hecho ningún presidente en la historia republicana
y ha gestionado más recursos de los que ha dispuesto el gobierno en la historia del país. Eso significa que hay muchos logros, que hay muchos resultados que mostrar, pero también hay muchos pendientes, hay muchas deudas y probablemente para estos días, después de los últimos escándalos, el mayor pendiente del gobierno de Correa será el tema de la corrupción. Una corrupción escandalosa, una impunidad escandalosa en la que hoy están involucrados los más altos oficiales de su gobierno. Con ambas también hemos querido conocer cuál es el escenario que se espera ante un cambio de gobierno en el Ecuador, un gobierno que no sea oficialista de la Alianza País. Veamos sus respuestas. Difícil hacer un análisis frente a un regreso de la derecha en el Ecuador. Sería un retroceso histórico para el país. Perderíamos todos los derechos avanzados en una constitución validada por el pueblo ecuatoriano. Sería una complejidad muy grande para los ciudadanos tener, por ejemplo, una segunda vuelta y un revés electoral. Sería un retroceso fundamental en derechos en el Ecuador. También María Paula Romo ha opinado sobre ese tema. Veamos lo que dijo. El periodo de Rafael Correa se termina este 24 de mayo, independientemente de los resultados de las elecciones. Pero, por supuesto, que la forma en que se termine ese periodo no será la misma si es que tenemos un gobierno de continuidad o si tenemos un gobierno de oposición. Un gobierno de oposición permitiría la investigación de los temas a los que ahora mismo me estoy refiriendo. Un gobierno de oposición permitiría luchar contra la impunidad. Un gobierno de oposición permitiría algo más de transparencia, liberar un poco la asfixia que hoy existe sobre el sector privado en el Ecuador, y no me refiero solo a la empresa privada, sino a las universidades, las organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos en general. Y esto que podría ofrecer de alguna manera un gobierno de oposición le quedaría muy difícil al gobierno de Moreno si es que ese es el resultado electoral. Pero en estas elecciones no solo se han elegido al presidente y vicepresidente, sino también se ha renovado la Asamblea Nacional del Ecuador. Veamos sus opiniones sobre los desafíos para este. En este último periodo hemos aprobado 54 normativas, quizás el periodo más próspero en la aprobación de leyes en el Ecuador. Hemos aprobado leyes que han permitido la educación gratuita, la salud gratuita, que han permitido la soberanía, que han defendido la naturaleza, que han construido una institucionalidad en función de la justicia y la transparencia. Tenemos que apostarle al desarrollo económico, al trabajo, generación de empleo, y por ello impulsaremos leyes de empleo, de emprendimiento, leyes de artesanos y de turismo. Queremos apostarle al turismo como un eje de la articulación económica y el desarrollo económico en el país. Hoy es el tercer rubro de ingreso no petrolero en el Ecuador. Queremos que se constituya en el primero, siendo una potencia turística que puede exportar estos productos turísticos y lograr que este sea un gran eje de multiplicación del empleo. Escuchemos ahora también la lectura desde la Izquierda Democrática que representa María Paula Romo. Se ha enviado una nueva reforma. Hay que recuperar el espacio de debate legislativo, hay que recuperar el espacio de fiscalización política desde la Asamblea Nacional y esperamos que ese sea un resultado evidente de esta elección. Estas han sido las opiniones de Soledad Buendía y María Paula Romo, ambas políticas destacadas del Ecuador, sobre este proceso electoral y el contexto político en el Ecuador. Es importante también señalar que durante los siguientes segmentos y las siguientes emisiones de Focos seguiremos teniendo análisis internacionales y también entrevistas con salvadoreños destacados por el mundo, como lo hemos señalado al principio. Muchas gracias por estar atentos. Vamos a una pausa. Esto es Retratos, el espacio en el que semanalmente vamos a compartir con ustedes las historias de los protagonistas del arte y la cultura de El Salvador y Centroamérica. Retratos es una co-creación del equipo de Focos y del Museo para la Palabra y la Imagen, el MUPI. Hoy nos sentimos muy orgullosos de compartir con ustedes la historia de Prudencia Ayala, mujer, indígena, activista social y política, promotora de la Unión Centroamericana. Definitivamente una mujer adelantada para su época.
Además, Retratos es un segmento muy importante para el equipo de Focos porque nos da la oportunidad de innovar en las formas de producir televisión en El Salvador. Ojalá que esta historia de Prudencia sirva para inspirar y para aumentar las ganas de aprender más sobre ella. Prudencia, la niña de la centella. Prudencia Ayala, la hija de la centella. 28 de abril de 1885. Es noche de tormenta. Una mujer embarazada cabalga por los caminos clandestinos que de Guatemala conducen a Sonsonate. Una centella corta la oscuridad. Con estruendo de cataclismo cae sobre una gigantesca ceiba. El rayo fulmina a 2 campesinos y deja aturdida a la futura madre, que en su vientre lleva a una niña, Prudencia Ayala. A los 10 años, estudia en el colegio, pero no logra concluir el 2º grado. A los 12 años, confiesa escuchar voces misteriosas que le anuncian sucesos del futuro. Publica su planteamiento feminista y unionista centroamericano en diarios de Guatemala y El Salvador. En 1919, es encarcelada por criticar al alcalde de Atiquizaya. Luego de apoyar la lucha de Sandino, en 1927 condena la intervención militar estadounidense en Nicaragua y pide indemnización por daños causados a ese país. Soy una mujer, orgullosa de ser una humilde india salvadoreña. Mi plataforma política promoverá los derechos de la mujer, respaldo a los sindicatos, honradez en la administración pública, la limitación de la distribución y consumo del aguardiente, respeto a la libertad de cultos, el reconocimiento a los llamados hijos ilegítimos. Luego de un encendido debate, la Corte Suprema de Justicia determina que las leyes de la nación no conceden ese derecho ciudadano a la mujer. Por su rebelión ante esas cosas, se le llamó loca y fue objeto de las burlas de algunos panfletistas de la época. Aquella salvadoreña de piel morena y ojos grandes escandalizó a la sociedad de su tiempo con la propuesta de ser presidenta de El Salvador. Con su bastón de madera tocó la puerta de la historia para anunciar el advenimiento de una nueva era en la lucha por los derechos de las mujeres y los hombres de esta tierra. De la primera temporada de Focos en Televisión Nacional. En este programa hemos podido conocer diversas entrevistas, perfiles muy interesantes, Karen. Por un lado, Benito Andión, que estuvo junto a Alberto en Zoom y que nos ha dado aportes interesantes sobre esta nueva etapa de acuerdos de paz. Por otro lado, en Matices, poder conocer el análisis de un diputado joven como Johnny Wright sobre los desafíos que tiene un partido que aún conserva esas entrañas conservadoras y que es necesario aún disputar por parte de los políticos jóvenes. Bueno, y aunque ya nos vamos, es importante también recordar que Focos es un nuevo programa en la televisión nacional que nace con todo nuestro compromiso y con todas nuestras ganas de aportar para que la ciudadanía, nosotros también como ciudadanos, seamos más audaces, más críticos. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que las difíciles situaciones que enfrenta El Salvador pueden ser superadas con nuevas propuestas, nuevos diálogos, pero por supuesto con ciudadanos que controlen a sus políticos más allá de los eventos electorales. Exactamente, y también recordando que esa producción es la síntesis de 2 generaciones que se han puesto de acuerdo. Eso es interesante porque también es un ejercicio que podemos hacer como país, personas que nacieron en distintas etapas de la historia del país, pero que se ponen de acuerdo sobre el diagnóstico y sobre las acciones que se deben impulsar hacia el futuro. Sí, y también, Saúl, para todos los que quieran ver de nuevo las entrevistas o alguno de los segmentos del programa, pueden hacerlo a través de nuestras páginas en redes sociales. Por ejemplo, en Facebook nos pueden encontrar buscando facebook.com/focosoficial. También estamos en Instagram, pueden buscar @focosoficial y también en Twitter y tenemos una página web. Exactamente, en Twitter como @focostv y la página web focostv.com. Son todos los espacios donde podemos estar interactuando a lo largo de la semana y donde habrán dinámicas especiales para nuestra comunidad de seguidores del programa. Mira, y yo no quiero que cerremos el programa también sin agradecer a todo el equipo de producción y a todas las personas que se han unido a este proyecto que arranca hoy.
Y por supuesto decirles a ustedes que los esperamos el próximo domingo a las 8:30 de la noche aquí en Canal 33. Y 7 Cable. Así es. Buenas noches.